Las últimas semanas se han venido realizando en muchísimas ciudades del mundo actos en favor del movimiento LGTBI. Estamos en el mes de junio, un mes de reivindicación de este colectivo tan amplio. Sin embargo, pues se siguen produciendo otros actos que muestran la discriminación que aún existe hacia este colectivo. El último se produjo este domingo cuando un grupo de neonazis interrumpió el desfile del orgullo de Detroit con armas, realizando el saludo nazi. 10 días han pasado de este mes de junio, mes de la diversidad y la reivindicación del colectivo LGTBI, y desafortunadamente hemos tenido que lamentar varios casos de agresiones a personas solo por su orientación sexual. Ha tenido especial repercusión la agresión cometida por varios jóvenes adolescentes en Londres que agredieron a una pareja de chicas en un autobús tras haberlas insultado y acosado durante algunos minutos. Este domingo, un grupo de neonazis interrumpió el desfile del orgullo de Detroit con armas y realizando el saludo nazi. No son solo agresiones, sino rechazo o insultos lo que siguen soportando muchas personas que pertenecen a estos colectivos. Buena parte de este acoso queda silenciado. Según datos del Observatorio contra la Violencia LGTBI en Madrid y en el País Vasco, el 90% de las agresiones no se denuncia ni se hacen públicas, comportamientos que en muchos casos podrían considerarse delitos de odio. Pues es un asunto que vamos a abordar esta mañana, muy complejo y desde luego preocupante que sigan produciéndose pues estas agresiones en pleno 2019. Vamos a saludar ya a las personas que están con nosotros esta mañana y los presentamos. Charly Marrero, gerente de Algarabía, gracias por estar con nosotros. Buenos días. También tenemos a Marcos Ventura, es vicepresidenta de Gamá, gracias por estar con nosotros. Muy bueno. Un placer recibirte. También tenemos a Alfonso Delgado, que es abogado de Écija Abogados y al que agradecemos enormemente también que esté esta mañana con nosotros para hablar de este asunto. Y ya decíamos que estamos en junio, que es un mes de alegría, de canto a la diversidad, pero que se ve empañado, lamentablemente, Charly, de nuevo con estas agresiones. No son cosas del pasado, son lamentablemente cosas de hoy, de 2019. Pues hemos visto cómo los delitos de odio que venimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, pues en este último año han recobrado como una voz mucho más potente, ¿no? E incluso en los últimos estudios ha habido como un repunte de estos propios incidentes que desde los colectivos pues intentamos paliar, erradicar con todo lo que armamos alrededor de todo un año y no solo junio, ¿no? Que parece que solo estamos en junio cuando no es así, actuamos durante todo el resto del año. Yo me refería a este mes porque este es el mes del orgullo, de hablar en alto después de tanto tiempo un colectivo silenciado y que ahora estos hechos se siguen produciendo. Imagino que no es nada nuevo, pero que hay que seguir denunciándolo, ¿verdad, Marco? Es que no hay que olvidar que aunque es cierto que vivimos el orgullo como una celebración de lo que somos, el orgullo nace como una revuelta y nace como la exigencia del derecho a poder vivir sin ser reprimidos por ello. Y esta realidad todavía la seguimos viendo. Da la sensación a veces de que está todo conseguido, pero la verdad es que queda prácticamente todo por conseguir. Claro, y parece lamentable que eso haya que decirlo, que queda prácticamente todo por conseguir y tanto que pasos que se ha dado adelante. Es fundamental pues cuando una persona de este colectivo es agredida que se le reconozca pues algo diferente. Estamos hablando en este caso siempre de delitos de odio. Alfonso, en este caso, ¿cómo se plantea esta cuestión? Vamos a ver, un delito de odio básicamente consiste en hacer una serie de comentarios o conductas para generar animadversión, rechazo o efectivamente odio hacia un grupo de personas o una persona en concreta por pertenecer a un colectivo, y ese colectivo que se defina por motivos no solo de orientación sexual, sino también étnicos o religiosos, ¿no? O incluso políticos también. Entonces, por pertenecer a ese colectivo se trata de generar un odio, un rechazo hacia esa persona o hacia ese colectivo. Y genera bastante conflictividad, antes de que me hagas la pregunta, en deslindar eso de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Claro. Ahí podríamos se han vertido ríos de tinta y podríamos estar ahora hablando. Quizás esa es una de las cuestiones fundamentales y luego abundamos a ese respecto, porque es verdad que ese es el gran problema que hay. Sin embargo, desde los colectivos que llevan mucho tiempo, Charly Marrero está al frente también del Observatorio Canario contra la Violencia hacia el colectivo LGTBI, están muy pendientes, asesoran a muchas personas que lamentablemente tienen que pasar por este trance, ¿no? Pues en el año 2000
2018 los incidentes o delitos de odio como tal, la ciudadanía no entiende que el que a mí me agredan por ser una persona LGBTI se puede denunciar. Entonces tenemos un gran índice de infradenuncia dentro de todo este armaje escabroso, ¿no? por hablar, ¿no? Con lo cual, en el año anterior, en el año 2018, el observatorio recogió, era el primer año que estaba, unos 91 incidentes o delitos de odio que pudiéramos tener, más bien en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Desde Gama tienen también un mini observatorio y ahí también recogían. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos estudios que ha sacado, por ejemplo, la Federación, hemos visto cómo está existiendo un repunte de estos tipos de incidentes. Nos preguntamos si esto es porque realmente está y no lo sabíamos o es porque realmente estamos volviendo hacia quizás el pasado, ¿no? Claro. Esa es una de las cuestiones que quería yo plantear, si esto tiene que ver, igual que pasó en el caso de las denuncias por la violencia de género, que en el fondo era algo positivo el hecho de que haya más denuncias, o no es así, o es sencillamente que se siguen produciendo y punto. ¿Cómo lo consideras, Marco? Desde luego sabemos que hay infradenuncia. Es algo, además se ve muchísimo en el perfil del denunciante. El denunciante en el 75% de las veces es un hombre cisexual gay. El resto de la realidad del colectivo, las personas trans apenas son el 7% de las denuncias. Es obvio que hay realidades que están denunciando menos y se calcula que puede haber un 80% de infradenuncia. Aunque también es verdad, y no podemos negarlo, que estamos viviendo un momento complicado, con un repunte de discursos que legitiman el odio hacia el colectivo, y eso desde luego tiene sus consecuencias. Claro, y también se habla mucho de esa indefensión aprendida que determinados colectivos han interiorizado, como que ya es normal ser objeto de insultos. Eso lo más leve y con lo grave que puede llegar a ser un insulto reiterado en el tiempo, ¿no? Pero haber interiorizado que uno puede ser objeto de insulto es lamentable, y eso lleva a esa infradenuncia, ¿no? Desde luego, es una forma de resiliencia, es una forma de sobrevivir, pero las personas LGTB no queremos sobrevivir, queremos vivir con dignidad y con felicidad en nuestra vida. Claro. Y para eso hace falta pues deconstruir mucha homofobia y mucha transfobia interna, y tener el valor de enfrentarse a un entorno que es bastante hostil todavía a la realidad LGTB, no solo con los delitos de odio, que son la punta más visible del iceberg, sino con toda la realidad discriminatoria que seguimos sufriendo a día de hoy. Claro, yo quería preguntarle a Alfonso, en el caso de una persona perteneciente a cualquiera de las definiciones del colectivo LGTBI que sufre una agresión por eso, por el mero hecho de serlo, ¿qué va a diferenciar a la hora de presentar una denuncia con respecto a si yo estoy en la calle, llega una persona y me insulta a mí por ser Marta? Bien, vamos a ver, insisto, el fenómeno del delito de odio o toda aquella conducta que tiene el móvil de ese odio, no solo se puede subsumir en lo que es en sí el delito de odio del 510 del Código Penal, sino también tenemos el delito de lesiones, lo que es una agresión, con la agravante de estar motivada por motivos efectivamente raciales o de odio hacia un determinado colectivo de político o tendencia sexual. En este caso, si las personas que nos están escuchando se han visto agredidas, eso sería un delito de lesiones, una agresión. Pero no sería más grave, exacto, tendría el agravante en el caso de que fuera por ese odio motivado hacia esas personas. Efectivamente, al tratarse de un delito de lesiones o de agresión, con la agravante de el 22 cuartos, es decir, estar motivada por un motivo de odio, evidentemente la pena se agrava. Incluso puede llegar a ser, si no recuerdo mal, estoy hablándote de memoria, superior al delito de odio, que es simplemente una conducta de manifestación verbal de un determinado sentimiento. Por tanto, estaríamos ante un delito mucho más grave o penado mucho más gravemente que el mero delito de una manifestación, que es el 510. Sí, adelante. Sin embargo, en este aspecto quería comentar que la realidad es que para poder tramitar esa agresión como un delito de odio es necesario también que el personal de las fuerzas de seguridad esté formado en la realidad, tanto de la realidad LGTB y lo que supone la discriminación a las personas LGTB, como las cuestiones técnicas de cómo tiene que quedar redactado un atestado para que eso pueda después ser tramitado como un delito de odio. En el colectivo Gama hemos formado a bastantes policías y guardias civiles, menos de los que nos gustaría, pero bastantes,
pero tenemos que seguir formando porque en muchos casos queda infradenunciado por desconocimiento también de los propios profesionales de los cuerpos de seguridad. Por eso es tan importante que casos como este reciente que ocurría en Londres, enseguida veremos la fotografía, son dos chicas que estaban en una guagua en Londres, son pareja, una de ellas es uruguaya, la otra es británica y estaban sencillamente de mano en una guagua. Allí pues sufrieron el acoso, las vejaciones, los insultos de unos chicos casi adolescentes que acabaron pegándoles después de insultarlas gravísimamente. Esto es algo lamentable. Afortunadamente ha tenido tal repercusión, Charly, que ha salido en todos los medios de comunicación. Eso significa que ya está comenzando a verse la gravedad de casos como este, ¿no? Y ellas lo han querido demostrar así y mostrar al mundo, ¿no? Hombre, creemos desde los colectivos que cada vez es más necesario poner de manifiesto, poner encima de la mesa y ante los medios de comunicación el que esto se puede denunciar. Yo sí quiero alentar un matiz de lo que comentábamos antes, que las personas LGBTI tenemos que demostrar que realmente el agravante de todo esto, la base de todo esto es la LGBTI-fobia, y eso es muy complicado porque claro, tenemos que recopilar, hacer una recopilación de toda la parte de lo que viene a ser el motivo, que a veces es muy complicado, ¿no? Yo siempre lo que le suelo recomendar a todo el mundo es que primero haga su parte de lesiones y que después se asesore de cómo poner realmente una denuncia, porque bien, como decía Marcos, el sistema judicial no está sensibilizado ante todo esto, ¿no? Y muchas veces intentamos que una denuncia entre directamente porque se ve muy claramente que puede ser un delito o un incidente de odio y realmente entra por un delito de lesiones, ¿no? O entra por un delito de falta, cuando realmente nosotros lo que necesitamos son datos. Canarias no tiene datos a día de hoy para recoger qué es lo que está pasando ante el colectivo LGBTI o la incidencia que estamos teniendo en el propio colectivo para saber... ¿Falta de datos porque es por la falta de denuncia o porque...? Pues porque creemos que legitimamos la violencia que sufre el colectivo LGBTI, tenemos una alta capacidad de resiliencia, bien como decía Marco, y también hay una falta de creencia en lo que es el sistema judicial, que eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Creo que si denuncio no va a servir para nada, cuando realmente pues sí eso sirve. sí le quiero preguntar a Alfonso a este respecto. ¿Es así o no, a juicio de el hecho de que vayan a estar bien defendidos o protegidos ante el sistema judicial? Porque es verdad que esa falsa creencia quizá hay que limita las denuncias, ¿no? Evidentemente se trata de una falsa creencia. El problema, como decía Marcos, es que efectivamente el atestado tiene que estar bien redactado o la denuncia tiene que estar bien redactada. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que dejar claro desde el principio que se han producido una serie de manifestaciones con un determinado objeto, es decir, con un determinado destino. Es decir, no basta simplemente, y aquí, disculpen la expresión, con sacar una bandera o hacer un determinado saludo con la mano alzada, ¿no? Claro. Es necesario que eso vaya acompañado de una manifestación y que se acredite que eso va, es decir, que ese comentario va destinado a generar animadversión y odio. Entonces, por eso es importante reflejar eso en el atestado o en reflejarlo en la denuncia. Si eso no está bien reflejado, evidentemente se va a pasar por alto. Claro. O lo que no está en las actas no está en el mundo, como decíamos en los juzgados. Y por eso, y aquí discrepo un poco de lo que decía Charly, no es que no esté bien redactado, no es que no le hagamos caso, es que evidentemente hay que probarlo. Desgraciadamente, o afortunadamente, impera la presunción de inocencia. El encargado de mantener la acusación es el encargado de demostrar que se han producido todos los elementos del delito. Y desgraciadamente, la víctima, y en este caso el fiscal o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen que demostrar que se ha producido o que ha existido ese odio destinado a generar a su vez animadversión hacia ese grupo. Sí, yo quiero aquí discrepar un poco, porque si bien es cierto que en el derecho penal esta es la base, la presunción de inocencia, en otras formas de sanción, como por ejemplo en el derecho administrativo sancionador, sí tenemos la posibilidad de invertir la carga de la prueba, que es algo que el colectivo LGTB consideramos básico, porque en un mundo en el que la discriminación está tan normalizada que impregna todos los ámbitos, demostrar que esa discriminación existe es algo tremendamente complicado. Y cuando realmente sentimos que se protege nuestros derechos es cuando se tiene que demostrar que no ha sido por un motivo discriminatorio por el que hemos sufrido, pues, por ejemplo, una agresión. Y en este sentido,
desde Gamá apoyamos firmemente la aprobación de una ley estatal LGTB que incluya un régimen sancionador dentro del derecho administrativo, fuera de las garantías para el acusado que tiene el derecho penal, que nos deje ese margen para no tener que demostrar nosotros el hecho discriminatorio, sino que la otra persona tenga que demostrar que su acción fue proporcionada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de este asunto, porque quedan todavía muchas cuestiones que abordar en este tema tan complejo que tratamos de acercarles aquí en Buenos Días Canarias. Hasta ahora.